Buenos días. Nos toca continuar con el Congreso de la Asociación de Ciencias Neurológicas. Ya estamos, este día va a ser todo el día de pura ciencia neurológica. Y para la primera conferencia en este salón, pues lógicamente tenemos a doctor Marco Tulio Medina, quien efectuó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Honduras, su posgrado en neurología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Su estudio de epilepsia la hizo, digamos, en dos partes. Uno, la electrofisiología o la neurofisiología aplicada a la epilepsia en Marsella, Francia, y una segunda parte con el doctor Delgado Escueta en Los Ángeles, en la UCLA, en cuanto a la epilepsia pediátrica. Fundó en 1998 el primer posgrado de neurología en Honduras. Es el primer posgrado en neurología en el área centroamericana, auspiciado por la World Federation of Neurology. Actualmente, después de tener varios cargos en la World Federation, ahorita es el director regional o es el chairman del grupo de las enfermedades neurológicas tropicales. Es quizás un cargo bastante alto dentro de la World Federation. Además, pues tiene publicaciones o trabajos publicados en diferentes revistas de prestigio internacional, y siempre ha sido aparte de eso, es miembro, digamos, de la gloriosa promoción de la Promo 90 del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Entonces, en esta ocasión nos va a orientar, digamos, de una manera muy académica en su conferencia Avances en Epilepsia. Con ustedes, el doctor Marco Tulio Medina. Gracias. Gracias, Nemesio. Bueno, en primer lugar, muy agradecido a Nemesio Portillo, mi querido compañero de generación, y asimismo al presidente de la Asociación Salvadoreña de Ciencias Neurológicas, a quien le agradezco, doctor Luis González. El día de hoy me pidieron que hablara sobre un tema, avances en epilepsia. Y claro, cuando uno habla avances en epilepsia, está hablando de un campo en el área que he desarrollado en los últimos 31 años, después de que terminé mi postdoctorado y mi especialidad en el año de 1993. Desde esa época, 1993 a este momento, 2024, han ocurrido una cantidad de hechos, de avances, que quisiera yo darles una perspectiva de qué cosas pienso yo han sido avances tanto para la región latinoamericana como a nivel internacional. Claramente, cuando uno habla sobre las epilepsias, uno cree que el tema exclusivamente deberá de ser sobre el aspecto, digamos, médico propiamente dicho, es decir, del desarrollo. Durante los 3 años que hice epileptología y neurofisiología clínica, porque también ustedes sabrán, en el caso de las epilepsias,
se requiere una formación neurofisiológica bastante fuerte. No se concibe la epileptología sin el conocimiento electrofisiológico, porque como todos sabemos, una crisis epiléptica es el resultado de una descarga eléctrica excesiva de un grupo de neuronas. Entonces hay que estudiar ese tipo de eventos. En Marsella, la Universidad de Aix-Marseille estableció un programa de neurofisiología clínica. Y en Estados Unidos igual había un programa para aplicar al Board de Clinical Neurophysiology. Entonces, en ambos, pues tuve la oportunidad de hacer mi formación como tanto de lo de electrofisiología, que en francés le llamaban electrofisiología cerebral, y en Estados Unidos el Board de Clinical Neurophysiology. Y neurofisiología clínica, como sabemos, es bastante amplia igual. Pero en aquella época, en Francia, para ponerles un ejemplo, no había una formación específica para epileptología, sino que en Estados Unidos sí ya habían lo que llamamos postdoctoral, y empezaba a formarse la subespecialidad en epileptología. En los últimos años, actualmente ya la epileptología o ser epileptólogo es una formación reconocida internacionalmente, y yo mencionaré algunos aspectos de esa evolución, sobre todo en América Latina, sobre pasar a hacer la subespecialidad en neurofisiología o la subespecialidad en epilepsia, lo cual es relevante porque la formación en esa área también entra ya en otros ámbitos, como por ejemplo el tema de la cirugía de epilepsia, que se requiere una formación muy específica para poder llevar a cabo. Pero yo voy a empezar primero con un concepto general, que es el de salud pública. Y es que si nosotros no vemos, solo vemos con el microscopio de la enfermedad per se, y no vemos el entorno, podemos no ayudar como quisiéramos ayudar a nuestra población que padece de epilepsia. Y por ello voy a mencionar el plan de acción y estratégico de la OPS, que fue aprobado en el año 2011. En esa oportunidad tuve la oportunidad de estar con la ministra de Salud de El Salvador allá en Washington, y la doctora Marisabel Rodríguez, que como ustedes saben fue rectora de la universidad, y el grupo de ministros de salud de América Latina y del Caribe, lo mismo Estados Unidos y Canadá, aprobaron el plan de acción y estratégico de las epilepsias para América Latina por 10 años. Pero ahora, después de que concluimos ese periodo de 10 años, ahora tenemos un nuevo plan mundial, aprobado igual por la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, y que recibe su término en inglés, IGAP, que quiere decir básicamente un plan de acción global, intersectorial de las epilepsias y otros trastornos neurológicos. También haré mención en esta área con el tema de epilepsias prevenibles. Y cuando hablamos de epilepsias prevenibles, pensamos, ¿realmente la epilepsia puede ser prevenible? Y lo sabemos que sí. Epilepsia postraumática, epilepsia por enfermedades parasitarias cerebrales como la cisticercosis, el daño perinatal. Y luego quisiera mencionar sobre aspectos educativos, particularmente del ILAE. Yo tuve el honor de ser tercer vicepresidente de la International League Against Epilepsy, y en 2 oportunidades ser presidente del Comité Latinoamericano. En la primera, con el profesor Peter Walsh, se desarrolló la Academia Latinoamericana de Epilepsia, que recibe su sigla de ALADE, que luego les mencionaré. Pero yo quisiera mencionar también la clasificación. En 1981 y 89, la Liga estableció una clasificación de las epilepsias. Mi profesor Joseph Roger, en Nueva Delhi presentó la clasificación de epilepsias, pero luego en los últimos años, 2017, Dr. Fisher modificó esos conceptos. Quisiera yo brevemente mencionar esto. Un tema relevante es las genéticas de las epilepsias. A este momento hay ya más de 1000 genes
que están involucrados de una u otra manera con epilepsia. ¿Se imaginan? 1000. Y luego, por supuesto, el avance en la cirugía de epilepsia, que mencionaré, las imágenes y algunos modelos experimentales. Bueno, esta diapositiva la presenté en el Congreso Mundial de Neurología reciente en noviembre en Montreal. Me pidieron que hablara sobre el Pan American Health Organization Strategy and Plan of Action in Epilepsy, que es del 2011 al 2022, y las lecciones aprendidas. Entonces tomé esta diapositiva de las lecciones que hemos aprendido en 10 años y que pudieran ser reproducidas en cualquier parte de nuestros países de América Latina. Este plan de acción que ustedes lo ven ahí, ese es el documento, está escrito en inglés y en español. El 19 de octubre del 2011 tuve el honor en la Universidad Nacional de Honduras de que llegara el grupo para el lanzamiento de este plan, incluyendo la representante de la OMS, Hanneke Boer, que había desarrollado la epilepsia fuera de las sombras, el presidente de ILAE, IBE, entre otros. Y eran 4 planes estratégicos. Recuerden, miren, cuando en medicina o en cualquier actividad, hacer un plan estratégico es una manera muy apropiada de llevar a cabo cosas, aspectos. Se establece una estrategia, se definen objetivos, se definen actividades y se definen indicadores. Si usted no tiene indicador de qué es lo que va a hacer, si está, por ejemplo, solo tiene un plan nacional de epilepsia, pero usted quiere alcanzar a medio término en 19 países, 10, bueno, usted tiene ya un indicador. Puede o no, depende, ¿verdad? Porque a veces uno puede ser muy, digámoslo así, ambicioso y creer, yo voy a alcanzar todo, voy a alcanzar los 19 países, pero esos indicadores nos permiten ver avances. Entonces, una de las áreas era los programas y legislación para el cuidado de personas con epilepsia. Y el segundo, la red de servicios de salud para el tratamiento de personas con epilepsia, sobre todo con la atención primaria y la provisión de medicamentos. El tercero, solo eran 4, era educación y sensibilización a la población, incluyendo a personas con epilepsia y sus familias. Ustedes saben el tema de estigma, que es un problema en nuestra área, y el fortalecimiento de la habilidad de producir, asesorar y usar la información de epilepsia. Bien, durante ese periodo de 10 años hicimos varios documentos. Por ejemplo, hicimos que era epilepsia en Latinoamérica, está en español y en inglés. Y entonces le pedimos al profesor Francisco Rubio de UNADIU, mi querido maestro, de que llegara a Honduras y nos presentara su programa prioritario de epilepsia de México, que es un muy buen ejemplo en México, donde tienen un grupo de trabajo en varias ciudades de México, tienen ahí una oficina en el Instituto Nacional de Neurología, pero tienen varios, ya el doctor Rubio no está, pero un programa interesantísimo. Luego en Chile hicieron un programa de provisión de medicamentos, la Liga Chilena. O mis colegas de Brasil establecieron un programa de epilepsia increíble con Américo Sakamoto. O en Honduras tuvimos la oportunidad de hacer una intervención comunitaria. En Colombia se estableció la ley 1414 para prevenir, para evitar el estigma a las personas con epilepsia. Era una ley que fue aprobada por el Congreso colombiano con el objeto de ayudar a proteger a las personas con epilepsia. Y bien, en América Latina, por primera vez, y miren, somos los únicos 2 centros colaboradores. Los centros colaboradores son organismos de la OMS, hay más de 700 centros, usualmente son universidades que desarrollan el tema que ustedes desean. Por ejemplo, lactancia materna, vacunación, epilepsia, salud mental, de cualquier tema que ustedes quieran. Y se establecen por 4 años con objetivos bien definidos. Entonces, en América Latina, tanto Carlos Acevedo, de Chile, el de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y mi universidad, fuimos nombrados centros colaboradores. Y entonces ya llevamos ambos 8 años trabajando como centros colaboradores, y ahora tenemos una nueva función. Ahora bien, para el 26 al 30 de septiembre en Washington, se presentó el informe final,
con el objeto de ver, ¿y qué alcanzaron? ¿Realmente lograron los objetivos? Bueno, en algunos aspectos sí lo logramos, por ejemplo, en los planes nacionales. Se incrementó de 5 a casi 15, es decir, durante ese periodo se incrementaron 10 nuevos planes nacionales en América Latina. Asimismo, se estableció documentos que nos ayudaban a manejar la información, como ese documento que les acabo de mencionar. Se establecieron semanas de epilepsia, una en El Salvador, por ejemplo, muy, muy importante. Ricardo Alvarenga la desarrolló aquí en El Salvador, y así. Y varias actividades de formación, incluyendo la Academia Latinoamericana de Epilepsia. De tal manera de que hay que recordar de que el 25% de las epilepsias son prevenibles y que hay que promover, por supuesto, la salud materna y también del recién nacido, promover la salud cerebral, prevenir y el control de la neurocisticercosis y reducir los traumas craneanos y las infecciones del sistema nervioso. También, dentro de las acciones que necesitamos mejorar, es mejorar la atención, sobre todo en áreas rurales. La colección y reporte de los datos de epilepsia es importante. No podemos estar manejando datos que no sean fuertes para ver cómo va la situación y cuáles las causas. Mejorar el acceso a servicios de personas con epilepsia en el nivel primario. Y reducir la brecha de tratamiento. Y, por supuesto, el tema de abogacía, advocacy, que es importante. Es decir, por ejemplo, en Brasil, mi amigo Lili Min dice, dejemos de decir epilépticos a las personas que padecen de epilepsia. Digamos personas con epilepsia, no les llamemos epilépticos. Ustedes saben, hay veces la forma de hablar puede ser un poco para algunas personas que lo afecte. Entonces él utilizó esa terminología. Bien, y sobre todo, decíamos, hay que mejorar el tema, adoptar el plan de acción intersectorial y otros trastornos neurológicos. Para poner un ejemplo, en África, otros trastornos neurológicos incluyó la adopción del Parkinson como una enfermedad a ser manejada en África, porque en África no había provisión de medicamentos para antiparkinsonianos, imaginen. Bueno, cuando hablamos ahora de epilepsia y otros trastornos neurológicos, realmente se dice así porque la ILAE empezó esto y él fue el que impulsó, pero luego se incluyeron otros grupos neurológicos de especialidades, demencia, movimientos anormales, enfermedades desmielinizantes, porque entendieron de que vía la Organización Mundial de la Salud podemos hacer una sola voz. Por eso está esa dualidad que ustedes ven ahí, pero eso tiene un contexto histórico. Entonces el IGAP fue aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud número 73 y se llama la Resolución WHA de World Health Assembly 73.10. Recuerden que la Asamblea, cuando yo he trabajado con la OMS por espacio ya de 17 años, y les puedo decir que es altamente burocrática, porque ahí van todos los ministros de salud y toman decisión por el mundo. Es decir, entonces dicen, vamos a luchar por el tabaco, vamos a unirnos por el COVID, vamos a trabajar por tal problema, y sobre todo está muy dirigido a países que tienen más dificultades, ¿verdad? Porque la equidad también de los servicios de salud alrededor del mundo. Bien, una de mis amigas allá en la World Federation of Neurology hizo esta gráfica de los objetivos estratégicos. Son 5 y dice la priorización de políticas y de el fortalecimiento de la gobernanza. El objetivo es que 75 países tengan políticas nacionales o planes nacionales para aspectos neurológicos y que el 100% de los países reconozcan que el problema neurológico y de salud cerebral es una prioridad mundial. Ese es el número 1. Proveer un diagnóstico efectivo en tiempo y del cuidado. El 75% de nuestros países alrededor del mundo deben de tener
una cobertura universal en esta área y el 80% a nivel primario. Número 3, la implementación de estrategias para promover y para la prevención. 80% de los países del mundo deberán de tener programas para salud cerebral. Ahora ya no estamos usando el término salud mental, no. Los neurólogos nos hemos impuesto y ahora decimos salud cerebral. Es decir, ¿cómo que el cerebro de un psiquiatra es diferente al cerebro de un neurólogo o al cerebro de un neurocirujano o de un neuropsicólogo? Por favor, es el mismo órgano. Es como el elefante y los ciegos tocando diferentes partes de su anatomía. Entonces es salud cerebral. Recordemos eso, brain health. Fortalecer la investigación, innovación y fortalecimiento de los sistemas de información. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar mucho en esto, ¿de acuerdo? Y luego, fortalecer el abordaje de salud pública para la epilepsia. Entonces, debemos de tener una cobertura en servicios del 50% a nivel mundial y el 80% de los países deben de tener una legislación, no necesariamente que diga epilepsia, pero que esté incluido dentro de la legislación mundial. Miren, eso será, o lo debemos de hacer para los siguientes 9 años. Ya contó el cronómetro, ya empezó. Nos faltan ahora, ¿qué será? 8 años. Tenemos que hacerlo. Bien, en Honduras hicimos una intervención comunitaria en Salamá y logramos reducir la tasa de neurocisticercosis con intervenciones comunitarias. Mediante educación y nutrición, sabemos que es una contaminación fecal, con la desparasitación, con el acceso a agua potable y además a letrinización, con la construcción de equipos maternos y de cuidado médico, con la educación del manejo de la carne de cerdo y no echándole la culpa al cerdo. Una campaña que le llamábamos el cerdito no tiene la culpa, porque todo el mundo dice, no, si comes carne de cerdo te va a dar cisticercosis. Por supuesto que no es así, es la contaminación fecal. De tal manera de que hicimos un estudio, 20 años, mi amigo Martínez, Lisandro, era el experto en salud pública en Salamá, se invirtió $1 millón, eso sí, y él se logró una reducción de del 53% de epilepsia por neurocisticercosis a 13% en los casos nuevos. Y simultáneamente logramos una reducción de la brecha del tratamiento, porque al identificar los pacientes les decíamos, si está tomando el medicamento, y a ellos entonces empezaban a tomar el medicamento y entonces redujimos en forma significativa la brecha de tratamiento. Es decir, el número de personas que padecen la enfermedad y que requieren tratamiento. Y eso fue relevante. Esta brecha de tratamiento luego fue establecida en una zona urbana, la World Federation of Neurology, ahí está uno de mis alumnos, Medardo Lara. Llevábamos el electroencefalógrafo a la comunidad portátil para identificar personas con epilepsia. Luego, en el año 2007, tuve el honor de que se fundara la Academia Latinoamericana de Epilepsia. Y desde entonces, más de 30 neurólogos se han formado en una colaboración sur-sur. Tenemos la ALADE, dependiente de la Comisión Latinoamericana, de la ILAE, la International League Against Epilepsy, la Liga Internacional contra la Epilepsia, provee actualmente 3 becas de $12,000 al año para 3 neurólogos o neurocirujanos que quieran hacer, neurólogos de adultos o neurólogos infantiles, para hacer epileptología en centros de América Latina. En México, en Chile, en Argentina, en Brasil predominantemente. Se han formado 30 neurólogos y neurocirujanos. Bien, las clasificaciones. Aquí está la foto de mi profesor, Jean Roger. Abajo está el profesor Henri Gastaut, uno de los líderes mundiales, ¿verdad? Recordarán el síndrome de Lennox-Gastaut. Monsieur Roger, como le decíamos, Monsieur Roger,
No le decíamos doctor Royer, le decíamos señor Royer, porque en Francia así es. Allá le dicen mademoiselle, perdón. Es señorita. Mademoiselle Travé y tiene 86 años. Pero allá es señorita o señora. Entonces Monsieur Royer desarrolló la clasificación de 1989 que hablaba de las epilepsias idiopáticas, criptogénicas y sintomáticas. Y hablaba de crisis parciales. Bien, esto cambió con la nueva clasificación y ahora hablamos de crisis en vez de parciales, focales, y en vez de epilepsias sintomáticas, hablamos estructurales, infecciosas, metabólicas, inmunes. Y ahora en vez de idiopático usamos el término genético y en vez de criptogénico, desconocido, usamos la palabra desconocido. Ya no nos vamos a una palabra extraña, sino una palabra clara. No sabemos cuál es la causa de la epilepsia. Y los síndromes epilépticos. De tal manera que esto ha sido un avance significativo. A mí me tocó traducir del español, del inglés al español la clasificación esa de 1989 cuando estaba en Francia. Pero ya esa clasificación quedó atrás y ahora tenemos una nueva que está basada en nuevos conceptos. Y el tema de, ya no utilizamos complex partial seizure, que utilizó Gastaut. Ahora utilizamos crisis focales con alteración de la conciencia. Crisis focales con alteración de la conciencia. Es más, una clasificación más apropiada desde el punto de vista médico. Esto es un avance importante. Ahora bien, la genética. Cuando tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles con el profesor Delgado Escueta, él estaba trabajando, como les comenté, en cirugía de epilepsia y genética de las epilepsias. Entonces, mi postdoctorado de 2 años que hice ahí fue efectivamente en esa área. Involucré y como venía del instituto, le dije, mire, en México tenemos una cantidad de pacientes y ahí está la doctora María Elisa Alonso. Y entonces fuimos allá con el doctor Rubio Unadiu y establecimos un consorcio que involucró inicialmente Estados Unidos, México y Honduras, luego involucró Japón, luego España, luego Bélgica. Y entonces empezamos una labor que otros grupos también hacían. El 50% en algunos países de las epilepsias son genéticas. Las displasias corticales son causadas por genes que interactúan con la vía mTOR, como por ejemplo el gen DEPDC5. Malformaciones congénitas cerebrales pueden ser causadas por un conjunto de genes que alteran la migración neuronal. Por ejemplo, el gen TVA1A. Y otros están relacionados con canalopatías. Para poner un ejemplo, los canales de sodio, el SCN3A y otros. Hay varios mecanismos para producir epilepsia. Y por supuesto, el saber la parte genética, uno puede hacer terapéuticamente aspectos diferentes. Bien, las encefalopatías epilépticas, que antes era un concepto clínico, ahora es un concepto totalmente definido, la ILAE lo ha definido, como epilepsias que pueden ser autolimitadas, pero epilepsias que pueden evolucionar y producir un trastorno del desarrollo grave. Este es el consorcio Genes. Aquí está mi querido compadre Sergio Córdoba de México, Aurelio Jara de allá del instituto, está el doctor Delgado Escueta, están varios chinitos como ustedes ven, varios amigos míos y norteamericanos, españoles. Bien, yo quisiera mencionarles el de la mutación del gen SCN1A, que es responsable de la epilepsia de Dravet. Este también puede producir una forma de epilepsia menos grave, que se llama el síndrome de Jeff Plus, que quiere decir epilepsia genética con convulsiones febriles. Solo tener convulsiones febriles, el mismo gen. Es decir, un gen, dependiendo de la alteración, puede producir algo grave, como el síndrome de Dravet, o puede producir una enfermedad menos grave, como es una convulsión febril. Este es el canal de sodio, y entonces este gen puede producir, como mencionábamos, ya sea por ganancia o por pérdida de la función, una condición más grave o menos grave.
y entonces producir, por ejemplo, lo que les decía, el síndrome de epilepsia generalizada y convulsiones más. Y esto de eso depende, como este algoritmo que hicimos, el tratamiento. No le vamos a dar, si hay pérdida de la función, un medicamento que actúa sobre los canales de sodio dependiente, como la motrigina, carbamazepina. O podemos utilizar otros medicamentos como actualmente el cannabidiol. En este estudio que hicimos luego, entre México, UCLA y Honduras, encontramos este gen, que es un receptor GABA subunidad beta 3. Lo encontramos en 2 familias mexicanas, 2 familias hondureñas. Aquí están las mutaciones en el secuenciador genético y la ganancia, las corrientes de GABA estaban alteradas. De tal manera de que esto producía una alteración, una reducción de la inhibición, lo cual producía la epilepsia. Pero ¿qué pasa? Esta mutación también puede estar asociada no solo con epilepsia de ausencia, sino con encefalopatías epilépticas, y estas variantes pueden ser por ganancia de la función o pérdida de la función. Entonces, sea la misma mutación, o sea, la mutación en el mismo receptor puede provocar una condición leve o una condición grave, como en este caso, y aquí se ven las variantes que producen una reducción de la función o un aumento de la función. El otro componente ha sido la cirugía de epilepsia. El grupo de Tyler inició la estereoelectroencefalografía. Ahora hay máquinas computarizadas en el cual se colocan los electrodos, de tal manera de que usted puede detectar epilepsias profundas. Esto ha sido un avance de una tecnología que antes era, digámoslo así, muy manual, pero ahora con la computación ha mejorado de tal manera que se puede ubicar las crisis epilépticas mediante esta estrategia. Esto ha permitido de que las cirugías sean más específicas con el avance de la electrocorticografía y con la resonancia magnética y otras técnicas como el PET y el SPECT, ¿verdad? Las resonancias 3 Tesla, 5 Tesla, 7 Tesla nos permiten ver mejor nuestro cerebro, y entonces estos hallazgos nos permiten identificar con precisión, y esto ha sido un avance. Lo mismo la utilización de la magnetoelectroencefalografía con la resonancia, el uso, por supuesto, de técnicas. Antes utilizaba mucho el WADA, ahora, por supuesto, no lo usamos, pero está el SPECT. El PET claramente con zonas de hipo e hipermetabolismo que nos permiten identificar claramente zonas epilépticas y poder hacer una cirugía exitosa utilizando todas estas estrategias que yo veo, que ustedes les presento, incluyendo en niños, como en este estudio publicado por Helen Cross. Y luego, actualmente, estas mismas tecnologías están siendo utilizadas para modelos experimentales, en el cual se quita un gen en un modelo animal, se llama el modelo knockout. Entonces usted ve que pasa en el animal con esta condición, sin el gen, o le vuelven a colocar el gen, el knockout in, y entonces usted evalúa, como en este caso, de un gen que identificamos, que se llama ICK. Esto viene de una fotografía publicada en el New England Journal of Medicine del 2017, en el cual este ratón tenía, a consecuencia del gen, crisis. Y entonces uno puede replicar en un modelo experimental una situación que pasa en humanos. En general, pues, concluyo mencionando que hay muchos avances, terapéuticos no digamos, ¿verdad? No quisiera entrar en esa área porque dije yo no me va a ajustar el tiempo, pero sí, terapéutico ha sido una cantidad de medicamentos nuevos que todos los conocemos, pero quería resaltar estos aspectos relevantes en la epileptología latinoamericana y mundial. Muchas gracias.